los muros originales alrededor de Jerusalén fueron comenzados no bajo el pueblo judío, sino bajo el pueblo de los jebusitas, los moradores originarios de Jerusalén. Y ellos tardaron décadas en la construcción de los muros originales alrededor de la ciudad de Jerusalén. Cuando David capturó la ciudad de Jebusita de Jerusalén y la convirtió en capital de Israel, él siguió durante años construyendo los muros alrededor de la nueva capital de la nación de Israel. David murió y Salomón, al construir el templo, el complejo templar, añadió muros alrededor de todo el complejo templar para abarcar esto también. Después de la muerte de Salomón, diferentes reyes agrandaron los muros al ir creciendo la ciudad. En otras palabras, literalmente, los muros, antes de ser destruidos por Nabucodonosor, se tardaron cientos de años en construirse. Cientos de años. Inicialmente por los jebusitas, y luego continuaron los ejércitos de Israel bajo el reinado de David, luego bajo el reinado de Salomón, luego bajo otros hijos de Salomón, diferentes reyes, al irse agrandando la ciudad. Pero de la noche a la mañana vino Nabucodonosor y él destruyó los muros de Jerusalén. Entonces Nehemías regresó para reconstruir estos muros. Y como dice el pasaje que acabamos de leer, los muros fueron reconstruidos en 52 días. Pero para darle el contexto correcto, hay que recordar que los muros originales tardaron cientos de años. De hecho, después de la devastación de Jerusalén, años después, durante el tiempo de las cruzadas, después de que en la historia de que Jerusalén fue devastada bajo el rey islámico Saladín, él tardó más de 40 años y no terminó de reconstruir los muros alrededor de Jerusalén. El imperio otomán, que fue el imperio más grande sobre el mundo conocido, tardó otros 4 años con todo el ejército otomán en reconstruir los muros de Jerusalén. Ahora, si queremos entender la magnitud de milagro de lo que acabamos de leer en Nehemías capítulo 6, verso 15-16, que en 52 días fueron terminados los muros, hay que comprender que los muros originales tardaron cientos de años, que aún después, en otros 2 proyectos de reconstrucción bajo el rey islámico más poderoso en todo el mundo, el que conquistó en las cruzadas la ciudad de Jerusalén, el rey Saladín, se tardó 40 años y no terminaron los muros. Y el imperio otomán, con todo el ejército más grande del mundo conocido, se tardó 4 años más. Cuando se construyeron los muros originales, fue el mejor momento en la nación de Israel, bajo el reinado de David. Israel fue más potente y poderoso en ese tiempo. Bajo el reinado de David fue potencia mundial. Sin embargo, después de que fue devastada Jerusalén por Nabucodonosor y fue saqueada el templo, e Israel fue llevado cautivo durante 70 años a la cautividad babilónica y luego medopérsica. 70 años duraron, y cuando el rey Ciro finalmente envía a Nehemías para reconstruir los muros, ahora es el peor momento en la historia de Israel. Su ejército bajo David ya no existe. Después de años de la idolatría y de no seguir la voz de Dios, de estar
de ser un pueblo totalmente egocéntrico, centrado en sí mismo y no centrados en la misión que Dios les había dado de extender su salvación a todas las naciones de la tierra y bendecir a todas las familias de la tierra, Dios devasta totalmente a Jerusalén. Y ahora el remanente que ha quedado en Jerusalén son los más pobres y los menos educados. Bajo la invasión babilónica se llevaron a todos los de clase media baja, media, media alta y alta. Se los llevaron. A todos los inteligentes se los llevaron y dejaron un remanente de los más pobres y de los menos educados. Y Nehemías llega, no en las mejores condiciones. Bajo las mejores condiciones fue el rey David, y se tardaron cientos de años para construir los muros originales. Cientos de años bajo las mejores condiciones. Y ahora Nehemías, bajo las peores condiciones, reconstruye los muros en 52 días. Uno de los milagros más grandes de todo el mundo. Lo que originalmente se tardaron cientos de años en las mejores condiciones, ahora en las peores condiciones, con la persona menos indicada. ¿Cuál es su trasfondo de Nehemías? En construcción. Él no es constructor, ni albañil es. Él es el copero del rey. Él no es de linaje real. Él no viene de la familia real. Él no es descendiente del rey. Él no es hijo de sacerdote. No es hijo de un profeta. Él es un simple hombre. Y bajo las peores condiciones en la historia de la nación de Israel, Él hace la obra de construcción más milagrosa, más poderosa que el mundo jamás ha visto, que esta historia jamás se ha vuelto a repetir en la historia de ninguna nación, menos en la nación de Israel. La pregunta es esta: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró esta magna obra? Cuando Cristo comenzó la iglesia, había unos cuantos discípulos nada más. Unos cuantos discípulos. Probablemente hay más gente hoy en la noche que todos los hombres y mujeres que seguían a Cristo cuando Él murió. Y Cristo les dijo que por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, reuniéndose con la primera iglesia, les dijo: después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Él no está hablando a una iglesia de millones de personas. Él no está hablando a una congregación tipo Cash Luna de miles y miles de personas. No, está hablando a un grupo pequeño en las peores condiciones del cristianismo, porque el fundador del cristianismo acaba de ser crucificado. En el peor momento les lanza el desafío más grande, y a un grupo de los menos indicados en el peor momento de la historia, a las personas menos indicadas, les lanza un desafío semejante al desafío de reconstruir los muros en 52 días. En los primeros 100 años de la era cristiana, los apóstoles, todos ellos salieron de Jerusalén. Cada uno salió. Marcos terminó en Egipto. Marcos es el fundador de la iglesia copta en Egipto. Tomás fue al sur de la India. En el video vimos
muchas imágenes de la India. Yo he ido a la India. Tenemos familias que hemos enviado a la India, mayormente al norte de la India. Pero usted sabe que la iglesia tomasina en el sur de la India tiene 2000 años. Se llaman cristianos tomasinos, en honor al mismo que dudó a Cristo de que realmente había resucitado, aquel dudoso, aquel que no tenía fe, al hombre menos indicado, llega al sur de la India, y la iglesia que él fundó sigue hasta el día de hoy. Juan terminó en Turquía, murió en la isla de Patmos y pastoreó a María en la iglesia de Éfeso, que está en Turquía, cerca de la ciudad de Izmir de Éfeso. Pedro murió crucificado en Roma, invertido, predicando el evangelio. Pablo pasó sus últimos 3 años en una cárcel de casa, predicando el evangelio en Roma, pero por fin fue decapitado. Andrés fue a la región de Cáucaso, en Rusia, predicando el evangelio. Cada uno de los discípulos terminaron fuera. Felipe fue a Siria a predicar el evangelio, y fue donde los árabes por primera vez escucharon el evangelio de Cristo. Y en menos de 100 años que Cristo lanza el desafío a esta iglesia que está herida por la muerte de su fundador, de que está siendo perseguida mucho más de lo que usted y yo podríamos imaginar. Esta iglesia, que es una iglesia muy pequeña todavía, les lanza el desafío de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra, a lo último de la tierra, a todas las naciones. Y en los primeros 100 años, los discípulos habían ido a 25% de todo el mundo conocido, predicando el evangelio de Cristo Jesús. Sin agencias misioneras, sin sustento, sin Biblias impresas, sin templos, sin todos los sistemas de envío que tenemos hoy en día, lo hicieron exactamente como Nehemías reconstruyó los muros en tan solo 52 días, en el peor momento, con el hombre menos indicado y con el pueblo menos indicado. Hizo una de las obras de construcción más magnas, milagrosas en la historia de toda la humanidad. Lo que quiero decir, iglesia de Cristo Jesús, es de que nosotros pensamos que esto de ser una iglesia saludable, proclamando el evangelio, haciendo discípulos desde Santa Ana hasta lo último de la tierra, lo vemos como algo demasiado grande. No podríamos, no tenemos los fondos, no tenemos la gente suficiente, no tenemos la fuerza suficiente, no tenemos la economía para poderlo hacer. Y yo aquí estoy en esta noche diciéndoles, si Dios lo pudo hacer con un Nehemías, copero del rey, en el peor momento de Israel, con la gente menos indicada, si Dios lo pudo hacer con una iglesia naciente, emergente, pequeña, débil, perseguida, Dios puede hacerlo en Santa Ana el día de hoy también. Dios puede volver a hacer ese milagro. Dios puede hacerlo con esta iglesia, y Dios desea hacerlo con esta iglesia. Hoy en día la iglesia tiene una obra inmensa para hacer: extender el reino desde su propia ciudad hasta todas las naciones de la tierra. Eso siempre fue la meta de Cristo. Por eso Él estableció la iglesia desde el principio. Y los primeros discípulos tomaron bastante en serio esa tarea. Y ellos hicieron discípulos en Asia Menor, África, India, Europa. Y en los primeros 200 años llegaron hasta Irán, Pakistán e Irak, y hasta China. Ellos tomaron en serio. Pero hoy en día han transcurrido más de 2000 años y aún están faltando más de 6000 etnias que no han sido alcanzadas. Casi la tercera parte del mundo entero no tiene acceso al evangelio.
La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué vamos a hacer para terminar la tarea que Jesús nos encomendó? ¿Qué vamos a hacer para terminar los muros de Jerusalén? Coca-Cola fue iniciada en 1848 en la ciudad donde yo radico con mi esposa hoy en día, Atlanta, Georgia. Un farmacéutico pensó que estaba haciendo jarabe de tos. La gente le gustaba mucho el jarabe de tos y lo compraba por el sabor. Después se convirtió en una empresa, y muy pronto, cuando Coca-Cola se convirtió en una empresa, ellos declararon: nuestra meta es hacer nuestro producto disponible para cada persona sobre la faz de la tierra. Antes de los 1900, ellos estaban declarando que querían extender su producto a todo el mundo. 170 años después de que fue fundada la empresa de Coca-Cola, hoy en día 97% de la población entera de la tierra tiene acceso a una Coca-Cola. Puede ser una Coca-Cola que haya llegado en camión, o en tren, o en barco, o en la espalda de un elefante o camello, o en burro. Puede ser una Coca-Cola bien fría, o puede ser una Coca-Cola al tiempo. Pero hoy en día 97% de los casi 8,000 millones de personas que vivimos en el planeta tienen acceso a una Coca-Cola. Pero más de 2,000 millones de personas en el mundo hoy en día, escuche lo que te voy a decir, más de 2,000 millones de personas hoy en día no tienen acceso a la Biblia, no tienen acceso a ninguna iglesia, no tienen acceso a un cristiano, y mis queridos hermanos, no tienen acceso al Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que terminar los muros. Tenemos que terminar la tarea que Jesucristo nos encargó. Al estudiar el libro de Nehemías nos damos cuenta cómo ellos pudieron terminar esta obra. Quiero que vayan conmigo, por favor, en el primer capítulo de Nehemías. Primer capítulo de Nehemías, en el versículo 3, cuando Nehemías escucha de lo que acontece, quiero que vean cómo él responde. Cuando él escucha de lo que acontece, nota lo que dice. Dice en el versículo 2: cuando vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y subrayan esta frase: y les pregunté. En otras palabras, él no esperó de que ellos se lo dijeran, él mismo averiguó. Dice: les pregunté por los judíos, de los que habían escapado y los que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Les pregunté por Jerusalén. Ellos me dijeron: el remanente que ha quedado de la cautividad en la provincia están en gran mal, en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. La primera cosa que hizo Nehemías para poder terminar los muros es de que averiguó acerca de las necesidades que había. Quiero decir algo, y no quiero ser descortés, pero quiero decir algo. La gran mayoría de los cristianos vivimos nuestras vidas completas, envueltas en una burbuja que nosotros hemos fabricado. Y pocas veces aventuramos fuera de esta burbuja. Esta es la cosa. Nosotros solamente vemos nuestro mundo, pero no vemos el mundo de Dios. Nehemías estaba en una burbuja. Él era uno de los afortunados. Él no fue llevado como esclavo. Obviamente él es una persona de inteligencia, de clase media alta.
Cuando el rey lo ve, es impresionado por su integridad y el rey lo escoge para sí mismo, para ser el copero del rey, la persona con la cual más confianza el rey tiene. Él está al lado del rey, él está probando todo el vino del rey y está probando la comida. Y si alguien le quiere hacer daño, primero tendría que hacer daño a Nehemías. Es el hombre de más alta confianza que el rey tiene. Él tiene una posición afortunada. Él vive en una burbuja muy cómoda, pero él no está satisfecho con la burbuja con la cual él vive. Porque dice versículo 2: investigué lo que estaba pasando. Empecé a indagar cómo están los judíos en Jerusalén, cómo están los muros, cómo están las puertas, cómo está el pueblo, cómo está la ciudad de mis padres. Por favor, dígame, quiero escuchar noticias. Y no solamente averiguó, pero cuando escuchó le impactó inmensamente. Mi querido hermano, nosotros nunca vamos a terminar los muros envueltos en una burbuja que nosotros hemos formado para nosotros mismos, y pocas veces aventurando más allá de esta burbuja. La pareja con la cual hablé hoy en día nos cuenta lo que está sucediendo en nuestro mundo. El mundo es mucho más que mi burbuja y su burbuja. Tenemos que investigar cuál es la situación real. ¿Sabe lo que necesitamos en esta iglesia? Necesitamos jóvenes que cada sábado, cada semana investigan lo que está sucediendo en el mundo y traigan un reporte de las etnias no alcanzadas y de las crisis que están sucediendo en el mundo hoy en día. ¿Usted está a favor de la esclavitud, sí o no? Una pregunta, ¿sí o no? No. Usted sabe que vivimos en el tiempo de mayor esclavitud del mundo. Mucha gente dice, no, que los Estados Unidos que tuvieron a los negros de esclavos. Y es verdad. Ese es mi país de origen, donde yo nací. Yo soy mexicano, nacido en Estados Unidos, de padres gringos. Usted no sabía eso, ¿verdad que no? Es el país donde yo nací. Y esa es una mancha en nuestra historia que tendremos por toda la eternidad. Pero ¿sabes qué? En la época de los 1800 no fue el peor momento de la esclavitud. 2019 es el peor momento de la esclavitud. Jóvenes, ustedes deben de investigar acerca de esclavitud infantil, esclavitud sexual. Deben de investigar acerca de pueblos, los Wayuu. Yo veo muchos chicos que están usando la playera de los Wayuu. Nosotros hemos mentoreado muchas iglesias en Colombia, que gracias a Dios, y en Venezuela, que han adoptado a los Wayuu. Y una de las iglesias que mentoreamos perforó uno de los primeros pozos de agua entre el pueblo Wayuu que había. Porque literalmente una de las etnias más pobres en todas las Américas, donde la gente, los niños mueren por malnutrición y mueren de sed, porque no, en muchos pueblos y aldeas no tienen agua potable. Ay, hermano, no lo sabía. Sí, porque estás viviendo en una burbuja y estás muy cómodo dentro de tu burbuja. Nehemías estaba en una burbuja, pero no estaba satisfecho de mantenerse en su burbuja, porque Nehemías empieza a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. En Mateo 6:34 dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin un pastor. Jesús salió y vio las multitudes. A mí me encantó lo que hicimos el día de hoy, al salir a la colonia aquí enfrente y con la banda del ejército, que llamó a toda la gente, y todos los vecinos salieron, y todos los pingüinos de esta iglesia, los niños chiquilines de esta iglesia, vestidos de trajes de la India, de Pakistán, de musulmanes, de españoles, de todo, de mexicanos algunos, los vi vestidos y todos con folletos. Y como los vecinos no iban a recibir folletos, y varios de los vecinos, ¿saben lo que estaban pidiendo?
pudieran detenerse para orar por nosotros? ¿Pudiera orar por mis hijos que se fueron a España y no he escuchado noticias de ellos aún todavía? ¿Pudiera orar por mi matrimonio? ¿Pudiera orar por mi hijo que está enfermo? ¿Pudiera orar por esta situación en mi familia? Y todo el mundo estaba que no sabía que esto sucedía. Y hermanos, eso está enfrente de la iglesia. Está tan próximo a nuestra burbuja que solamente tenemos que tomar medio paso de la burbuja y nos damos cuenta de la necesidad. Pero si no estamos dispuestos a salir y averiguar, nunca nos vamos a dar cuenta. Miriam Alegría, una mujer de la iglesia bautista Miramonte, comenzó un ministerio, un proyecto misional en San Salvador que para muchas iglesias es totalmente tabú. Y esto no fue iniciado por una agencia misionera, una organización de norteamericanos. Esto fue iniciado por una mujer salvadoreña que se sentaba en las bancas de la iglesia Miramonte durante 15 años. Pero un día, cuando ella pasó por todo el entrenamiento de enfoque global, ella dijo: yo quiero abarcar un grupo de personas que nadie está abarcando. Y hace 2 años, 3 años, el pastor Martí la entrevistó y ella habló de la casa samaritana y cómo Dios estaba transformando vidas en la casa samaritana. Y dijo: Miriam, explícanos, ¿qué es la casa samaritana? Dijo: pastor, la casa samaritana es la plataforma que yo uso para alcanzar prostitutas y transvestis. Salió de su burbuja. Si tú y yo estamos cómodos a vivir el resto de nuestras vidas en nuestra burbuja, los muros no se van a terminar. Nunca se van a terminar. Tenemos que averiguar qué está pasando en mi ciudad. ¿Sabe que muchas condiciones los que encontramos en África están pasando en Santa Ana? Alguien dice: yo no sabía, porque estás envuelto en una burbuja. Tienes que averiguar qué es lo que está pasando localmente, qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando. No solamente él averiguó de la necesidad, y nosotros necesitamos averiguar de la necesidad y necesitamos ver lo que está pasando para que tengamos compasión por lo que está aconteciendo. Déjame decir esto antes de ir al siguiente punto. Nuestra iglesia es una iglesia bastante grande. Somos miles y miles de personas cada fin de semana, más 8 o 9 mil personas cada fin de semana. Pero fuimos tan impactados por trabajar con nuestros misioneros en la India que nosotros empezamos a trabajar fundando casa iglesias. ¿Y sabe lo que hacemos? En un método que se llama 4 campos. Salimos primeramente para reconocer el campo y cerca de 600 jóvenes universitarios en nuestra iglesia han abrazado este proyecto y salen cada semana. ¿Y saben lo único que hacen, Pastor Jaime? Están caminando las calles de los barrios, orando, intercediendo, diciendo: Dios, revélanos cuáles son las necesidades aquí en este barrio y cómo nosotros podemos establecer una plataforma para ayudarles con estas necesidades, para alcanzarles con el evangelio de Cristo. Escuche bien, los jóvenes universitarios de nuestra iglesia han fundado 80 casa iglesias en los barrios alrededor de nuestra iglesia. No los invitamos a la iglesia, no es porque no queremos que más gente venga, pero ya tenemos 8 o 9 mil personas. No, lo que queremos es alcanzarles con el evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿sabe lo que tuvieron que hacer estos chicos? Salirse de su burbuja de comodidad. Tuvieron que estar dispuestos a averiguar cuáles son las necesidades que existen. No solamente averiguaron las necesidades, pero número 2, empezaron a interceder por las necesidades que había. Note lo que dice otra vez en versículos 6 y 7 de capítulo 1. Nehemías empieza a orar y él dice en el verso 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo Dios.
Dice que haga ahora delante de ti de día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos. Y nota lo que él hace: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste Moisés tu siervo. Pero acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, y si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiere por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con mano poderosa. ¿Sabe lo que encontramos? Que él empieza a interceder seriamente. Este no es una oración: ay, Dios bendice al pueblo judío, por favor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe cómo la mayoría de las iglesias oran por misiones? Dios bendice a todos los misioneros en el mundo donde se encuentran, amén. Y Dios en el cielo dice: ¿qué hago con eso? A los misioneros mormones también, ¿quieres que los bendiga? A los testigos de Jehová, que son misioneros, ¿quieres que los bendiga? ¿Y con qué bendición? ¿Cuál es la bendición? Nuestras oraciones son tan ambiguas, son tan apáticas, son tan genéricas, que no mueven ni un grano de arena en el cielo delante de Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando entró en el templo y los vio vendiendo sacrificios y comprando, intercambiando dinero? Volteó las mesas, quitó su cinturón, los correteó. Yo me acuerdo que yo no crecí en la iglesia y yo fui en un camión. Me llevó a una escuelita bíblica de vacaciones, una iglesia. Dijeron: ahí en las escuelitas de vacaciones vamos a tener galleta y Kool-Aid para todos los niños. Y yo dije: yo me apunto, a los 8 años. Y yo me senté en una clase de niños chiquititos. Mis padres no iban a ninguna iglesia en ese tiempo. Y yo escuché las historias de flanelógrafos. ¿Se acuerdan de las historias de flanelógrafos? Algunas iglesias las usan todavía. Todavía están en el siglo de la piedra, ¿verdad? De la era de la piedra. Entonces, y yo vi la historia cuando Jesús volteó las mesas y los correteó. Y yo regresé y le dije a mi papá: yo quiero ser como Jesús. Mi papá dijo: ¿a poco? ¿Tú quieres ser como Jesús? ¿Quieres sanar enfermos como Jesús? Ah, no, eso no. ¿Tú quieres predicar la palabra como Jesús? No. Pues entonces, ¿cómo quieres ser como Jesús? Yo quiero llegar a la iglesia y quitarme el cinturón y corretear a la gente como Jesús hizo. Los niños de 8 años a veces son un poco traviesos. Algunos hermanos están pensando: eso explica mucho acerca del carácter del hermano Rafael hoy en día. ¿Sabe lo que no enseña? Yo crecí en una iglesia sumamente legalista, de que enseñaba que en el templo no se podía vender nada, ni un refresco, ni un chicle, ni cacahuates, ni maní, nada se podía vender, porque Jesús dijo que en el templo, que era sacrilegio vender cosas. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que Jesús está diciendo. En el lugar donde Cristo llegó, ¿sabe cómo se llama? El atrio de los gentiles, donde Israel debería de haber estado orando por las naciones, intercediendo por los jebusitas, intercediendo por los árabes y los cretenses y todas las demás naciones que lo rodeaban. Sin embargo, ellos habían convertido en este atrio de los gentiles, donde deberían de haber estado orando por las demás naciones, intercediendo por las demás naciones, y la estaban usando como un lugar de su propia conveniencia. No tenemos que comprar sacrificios, no tenemos que traer sacrificios de lejos. Ahí en el templo venden sacrificios.
No tenemos que cambiar nuestro dinero en la casa de cambio. Ahí en el templo, justo antes de dar nuestra ofrenda, lo hacen. Y lo hicieron por conveniencia propia. Escúcheme bien, la iglesia no es un lugar de conveniencia propia. ¿Sabe lo que Jesús dijo que la iglesia es? Casa de oración por todas las naciones. Jesús dijo, mi casa se llamará casa de oración por todas las naciones. Ahora, yo no estoy seguro de muchas cosas, pero de una cosa sí estoy seguro. Jesús nunca dijo, mi casa se llamará casa de predicación. Nunca lo dijo. Jesús nunca dijo, mi casa se llamará casa de 20 minutos de alabanza o 30 minutos de alabanza. Jesús nunca dijo eso. Pero ¿sabe lo que Jesús dijo 3 veces? Mi casa se llamará casa de oración, no por tu uña enterrada y no por tu viejo que se volvió a emborrachar, por todas las naciones. Jesús dijo, mi casa se llamará casa de oración. Y cuando Nehemías escucha la situación, después de que él averiguó lo que estaba pasando, él empieza a tomar en serio la oración. ¿Por qué? Porque él empieza a confesar el pecado del pueblo de Israel. Él empieza a confesar su propio pecado. Sí, Señor, yo y mi casa nos hemos corrompido en gran manera contra ti. Mis hermanos, esto no es una oracioncita. Esto no es una oración para suavizar su conciencia. No, Nehemías está en serio delante de Dios. Él está agarrando los cuernos del altar de Dios y dijo, Dios, no te suelto hasta que tú hagas algo en esta situación. Yo voy a seguir intercediendo hasta que tú actúas en medio de esta situación. Esta es la clase de iglesias que necesitamos hoy en día, que toman en serio, no oración por salud y prosperidad, oración por todas las naciones, tal como dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos volver a hacer. Antes de 70 años atrás, entre los bereberes kabiles no se conocía ni un solo seguidor de Cristo. No se conocía ningún seguidor de Cristo en el norte de África entre los bereberes kabiles. Pero hoy en día hay más de 100,000 bereberes kabiles que han abrazado la fe cristiana. Se empezó a investigar cómo inició el movimiento hacia los bereberes. ¿Y saben lo que dedujeron? De que todo el movimiento de los bereberes hacia Cristo, y que el inicio del movimiento no fue con el envío del primer misionero. Inició en una pequeña iglesia en Londres, Inglaterra, 80 años atrás, en un grupo de mujeres que decidieron, vamos a interceder todos los días por los bereberes kabiles. Hace 3 años atrás, nuestro pastor estuvo predicando en Algeria, y en un pueblo en Algeria predicó en una iglesia de más de 1,000 miembros. Más de 1,000 miembros, bereberes kabiles, que habían escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque una iglesia, un grupo de mujeres hicieron un pacto. No podemos ir a donde están los bereberes kabiles, pero podemos interceder diariamente por ellos. ¿Sabe cuál fue el movimiento más grande, la oleada más grande de misioneros que el mundo jamás ha visto? No es en este tiempo, no es con Comibam Internacional, no, lejos de ser. ¿Sabe cuál es el movimiento misionero más grande que el mundo jamás ha visto? Sucedió en el siglo XVI con el conde Sindldorf, cuando él abraza el evangelio de todo corazón y empieza a interceder por las naciones y por misiones. Y él comienza en Herrnhut, Alemania, a la frontera de Checoslovaquia, un movimiento de intercesión que literalmente duró 24 horas al día, 7 días a la semana,
y duró 100 años que no cesaban de reunirse a orar, y fue el comienzo del movimiento de los moravos que salían vendiendo todo lo que tenían, comprando pasaje de ida en los barcos, literalmente vendiéndose como esclavos en los barcos. Yo mentoreo la Convención Bautista de Honduras. Hay un municipio, no un municipio, un departamento en Honduras donde toda la gente son descendientes de africanos. No recuerdo cómo se llama, creo que se llama Gracias a Dios o algo así, no recuerdo, quizás usted sabe. Pero ellos hablan otro idioma. ¿Sabe quiénes fueron los primeros misioneros para llegar a la costa de Honduras? No fueron los gringos, no fueron otros misioneros, fueron los moravos, los misioneros moravos, los primeros. ¿Sabes quiénes fueron los primeros para llegar a Costa Rica? Los moravos. Los primeros para llegar a Centroamérica fueron los moravos. Pero ¿sabe lo que hacían los moravos, los misioneros moravos? Ellos se vendían con los capitanes como siervos. Ellos servían en los barcos para comprar su pasaje para llegar. Y cuando ellos subían en el barco y se despedían de una vez para siempre de su iglesia, de su familia, y los familiares estaban en los muelles llorando, y la familia en el barco llorando, ellos repetían esta frase. Escucha esta frase: que el cordero inmolado antes de la fundación de la tierra reciba la gloria debido a su nombre por causa de su sacrificio, el cual hasta el día de hoy es el lema de la iglesia morava. Que el cordero inmolado antes de la fundación de la tierra reciba la gloria debida a su nombre. ¿Cómo comenzó esa oleada de misioneros? A través de la intercesión. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? ¿Sabe lo que tenemos que tomar en serio en nuestra vida personal? ¿Sabe lo que tenemos que tomar en serio en nuestros cultos? Tenemos que tomar en serio interceder por las naciones. Después de que averiguamos qué es lo que está aconteciendo. Por ejemplo, un evento acaba de suceder esta semana pasada, un terremoto en el cual mucha gente murió en un país islámico. ¿Alguien sabe qué país fue? Albania. Las iglesias deberíamos de estar orando por los cristianos en Albania que pueden ministrar en medio de esta catástrofe. Debemos de ir al suelo. Una iglesia que yo mentoreé en Washington DC es una iglesia de 900 bolivianos. Se llama Eclesia. Y ellos tienen adoración por ser una iglesia pentecostal muy apasionada, mucho más de lo que yo estoy acostumbrado. Ellos cuando cantan, toda la iglesia viene enfrente y todo el mundo está saltando. Ellos me ven a mí que yo no salto. Ellos dicen: Rafael no salta porque él es bautista. No, yo no salto porque soy un poco panzón. Y cuando un hombre medio panzón salta, se le mira muy feo. Así que no tiene que ver con teología, tiene que ver con anatomía, ¿verdad? Tiene que ver con mi cuerpo físico, que necesito más ejercicio. Si yo no salto, ellos saltan. Y tienen una adoración apasionada. Ellos hacen guerra espiritual cuando están cantando. Yo los veo que están haciendo como si tuviesen espadas en las manos, haciendo guerra espiritual cuando están adorando a Dios. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, no me estoy diciendo que así es la iglesia. Pero cuando ellos aprendieron a través de Enfoque Global acerca de la importancia de la intercesión en misiones, desde ese momento hasta el día de hoy, ellos detienen su adoración apasionada y alguien pasa y oran por uno de sus misioneros o oran por una etnia no alcanzada y toda la iglesia de inmediato se postra en el suelo. Y como es su estilo de ellos, empiezan a clamar, a gemir delante de Dios, a llorar delante de Dios. A veces esa intercesión dura 5 minutos, a veces, Pastor Mauricio, dura media hora,
porque ellos no lo cortan, porque están tomando en serio de la responsabilidad de la iglesia de Cristo Jesús de interceder por las naciones. Un domingo estaban orando por un grupo étnico en la India, los Lucknow, y estaban, cuando presentaron los datos allí, el que lo estaba presentando dijo: porcentaje de los 4.5 millones de Lucknow en la India, 0% cristiano. No se conoce ni un solo cristiano entre los Lucknow. Y la iglesia se conmovió y comenzaron a llorar delante de Dios. Comenzaron a gemir delante de Dios. Comenzaron a rogarle a Dios de que Él hiciera algo a favor de los Lucknow. Dijeron: Dios, llama a algún misionero de nuestra iglesia a los Lucknow. Extiende el evangelio a los Lucknow. Al final del culto, cuando todo se terminó, una señorita que todo el mundo pensaba que era boliviana entregó los audífonos donde ella estaba escuchando la traducción simultánea en inglés y se los entregó al pastor. Y cuando los entregó, lágrimas estaban corriendo aquí por su mejilla, y dijo: yo soy de la India, yo soy de la etnia de los Lucknow. Yo he visitado muchas iglesias cristianas, pero nunca he visto una iglesia tan apasionada orando por mi pueblo. Esta señorita finalmente llegó a los pies de Cristo y fue uno de los primeros Lucknow para convertirse al cristianismo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, escucha bien, interceder por misiones es hacer misiones. El orar por todas las naciones y tomarlo en serio es hacer misiones. Cuando nosotros tomamos en serio la intercesión. Y ¿sabes lo que vemos aquí de parte de Nehemías? Él está tomando en serio la intercesión. No solamente él averiguó, no solamente él intercedió, pero él fue hasta allá para poder apoyar la necesidad. En el capítulo 2, por favor, verso número 5, dice aquí, en el versículo número 4, dice el rey: ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías dice: oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y yo la reedificaré. Él se organizó para viajar allá. Después de que él averigua, después de que intercede, ahora él está tomando un viaje para viajar allá, para ver cómo él podría encajar y ayudar en la necesidad que estaba allí. Hace 2 años atrás llevamos un grupo de la Iglesia Bautista Getsemaní en Puebla, México, a Jordania a trabajar con refugiados sirios. El año pasado llevamos una iglesia al mismo lugar, pero una iglesia Asamblea de Dios, se llama Senda de Restauración. Pero cuando llevamos el grupo de México, entre ellos iba un médico, Marco Antonio Toxi, tremendo médico ahí en la iglesia. Y la noche antes que él se fuera, un pastor le desafió y dijo: Marco, ¿por qué te vas tú? ¿Tú piensas ser misionero? Dijo: no sé, pero yo estoy yendo para ver y estoy yendo para servir en lo que yo pueda. Y cuando él llegó a Amán, Jordania, llegó muy deprimido. El pastor lo había deprimido. Y él me lo dijo: estoy deprimido porque no sé qué hago aquí. No creo que yo voy a terminar siendo misionero. No sé qué estoy haciendo aquí. Y le dije: Marco, no te voy a contestar. Al final de la semana, durante toda la semana, pero cuando les dije, había un doctor que podría darle atención médica desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. El doctor Marco estuvo atendiendo clientes. Por favor, envíanos el doctor Marco. Envía a nuestro campamento de refugiados. Por favor, envíalo a esta casa. Hay un viejito, por favor. La estrella de rock en Jordania fue el doctor Marco. No fue su servidor. Rafael, ok, sí, Marco, ¿dónde está Marco?
¿Dónde está Marco? No les importa Rafael. ¿Dónde está el doctor Marco? La última semana, la última noche, perdón, él estaba abrumado de emociones, estaba llorando y le dije: Marco, ahora sí te voy a contestar. Cuando regresas, al pastor que te desafió y te cuestionó por qué venías en este viaje, quiero que le digas esto: vine para mostrar que los laicos también podemos hacer misiones. Llegó a la reunión de liderazgo de su iglesia a las 8 de la mañana, 120 líderes. Les contó lo que Dios había hecho. El pastor quedó tan abrumado que dijo: Marcos, vamos a juntar todas las clases de escuela dominical en una sola, y tú vas a dar la clase de escuela dominical de toda la iglesia. Siguió contando lo que Dios hizo. La iglesia quedó tan conmovida, y por primera vez en la historia de una iglesia bautista dijeron: vamos a cancelar el culto de predicación. Marcos, tú sigue narrándonos lo que Dios hizo en Jordania. Impactó inmensamente. Ahora, de esa misma iglesia, un grupo viaja en misiones. Puede ser a la colonia que está aquí enfrente, puede ser a los Wayuu en Colombia, puede ser a un barrio marginado, puede ser en un grupo étnico hasta el otro lado del mundo. Empieza a darse cuenta de lo que realmente Dios puede hacer con la vida de una persona. Pero mientras estás envuelto en tu burbuja de comodidad, nunca te darás cuenta de lo que Dios puede hacer contigo. Dios quiere usar laicos también en la obra de Dios. El hombre menos indicado es el hombre que hizo uno de los milagros más grandes en todo el Antiguo Testamento, porque viajó, organizó para viajar. Pero no solamente esto, y aquí voy a terminar. Él involucró a todo el pueblo en lo que él estaba haciendo. En el capítulo 4, por favor, capítulo 4, y voy a terminar. Voy a terminar 4 o 5 veces, pero esta es una de ellas. Usted dice: hermano, entonces ¿por qué lo menciona? Solo para darle un destello de esperanza, un chispita de esperanza, que hay un final. Yo también estoy dudando cuándo voy a terminar este mensaje, que hay muchas cosas más que quisiera decir. Pero en el capítulo 4, verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 16, por favor. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes con todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, y los que acarreaban, y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y con la otra tenían espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Sabe cuál fue el éxito de Nehemías? Porque él no tenía trasfondo en construcción. Su trasfondo era de probar vino. Él era el copero del rey, no era del linaje real, no era de los profetas. ¿Sabe cuál fue su éxito? Que él se dio cuenta: no puedo terminar esta magna obra yo solo, tengo que involucrar a todo el pueblo. Tengo que involucrar a todo el pueblo. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Dice que cuando llegó, él salió cabalgando en su caballo y espió todo el daño que había en todos los muros. Y los muros tenían 12 puertas, 12 tramos de muros. De este tramo, de esta puerta a esta puerta, él asignó estas familias a trabajar. De este tramo de puerta al siguiente tramo de puerta, él agarró más familias y los asignó a trabajar. Y las 12 tramos asignó familias distintas para trabajar. Pero no solamente esto, escuche esto, porque las grandes empresas del mundo hoy en día estudian los principios de liderazgo del libro de Nehemías, porque Nehemías, sin ser alguien
reconocido, ejerció los principios de liderazgo más grandes de todo el mundo. Y esto fue uno de los principios que organizó todo el trabajo, dividió e involucró a todo el mundo en el trabajo. Y no solamente les encargó tramos diferentes a las diferentes familias, pero les dio trabajos diferentes a las familias. Por ejemplo, decía, unos acarreaban las piedras, algunos labraban las piedras, otros los acarreaban, otros recibían las piedras, otros mezclaban la mezcla, otros colocaban la piedra. Y dice, y si esto no fuera suficiente, había unos enemigos, Sanbalat y Tobías y todos los árabes que querían destruir el muro, que él tuvo que poner soldados del otro lado del muro que defendían el muro. Y lo que dice el pasaje aquí, que a veces los que peleaban tenían que trabajar en el muro, y a veces los que estaban trabajando en el muro tenían que pelear, pero todo el mundo participó. Quiero terminar mi sermón en esta noche. Esta es la segunda vez, me faltan algunas veces todavía, pero quiero terminar utilizando algunos hombres. Voy a necesitar 9 hombres. 1, 2, 3, Jaime, 4, Oscar, 5, el que está al lado de Oscar, o atrás y enfrente y atrás. Ustedes 3, vénganse para acá. Pónganse en 3 grupos de 3. 3 allá, 3 aquí en medio y 3 al final. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 3, necesito 3 más. 3 más, hermano, usted véngase para acá. Hermano, ¿puede venir para acá? Véngase para acá. Hermano de la playera negra, véngase usted para acá. Véngase, ustedes se van a quedar aquí. ¿Ok? Ahora, no es tiempo de abrazarse, es tiempo de edificar el muro. Dejen de estarse abrazando. Así comenzó Juan Gabriel, así que tenga cuidado. Ahora, ellos son los que están picando la piedra. Tú vas a picar la piedra. Entonces empieza a picarla. No, la piedra está atrás de ti. ¿No lo ves? Está atrás de ti. Pica la piedra. No. Tú vas a labrar la piedra. Comienza a labrar la piedra. Comienza a labrarla. No. Tienes que agarrarlo con la mano. Agarra la piedra. Agárrala, está pesada. Ahí está. Y lábrala. Labra la piedra. Comienza a labrarla. Gracias. Con un poquito más de energía, hermano, por favor. Es piedra. No es un malvavisco, ¿verdad? No es un bombón de chocolate. Es piedra. Ahora, y tú vas a agarrar la piedra labrada y la vas a carrear aquí. Él va a recibir la piedra. Recibe la piedra. Tú le vas a traer la piedra. Sigue picando porque se necesita mucha piedra. Tú sigue labrando y tú sigue cargando. Ahora, tú estás haciendo la mezcla. Por favor, mezcla. Tú estás de albañil. Ahora tú le vas a cargar aquí la piedra al albañil maestro y él va a colocar la piedra en la pared. Tú la colocas, la pared está atrás de ti. Por favor, ¿no la ves? Aquí está. Ahí está. Gracias. Ahora, ustedes son los que están defendiendo. Sacan sus espadas. Su espada, por favor. Ahí vienen los enemigos. Ahí vienen. Y ustedes tienen que proteger a todo costo. No permiten que los enemigos. Cuidado, ahí viene uno. Ahí viene. ¿No lo ves? Viene uno. Se te va a pasar por encima si no tienes cuidado. Y defienden a la par. Ahora, para terminar los muros, no es una sola persona. El éxito de los muros de Nehemías no es Nehemías. Dice, la muralla fue, hermano, sigue picando. Hermano, usted no está dirigiendo una orquesta. Usted está labrando piedra. No es un director de orquesta. ¿Ok? Labra piedra. Lábrala bien, porque si no, no va a caber en la muralla. Es la razón. Ahora, vamos a suponer, sigue haciendo mezcla, porque tú tienes que ayudarle a él con la mezcla. Vamos a suponer que el que está picando la piedra deja de picar la piedra. Y ya no hay más piedra para labrar. Ya no hay más piedra para cargar. Él ya no carga piedra. Él sigue haciendo mezcla, pero de nada le sirve porque él no puede seguir. Ellos están peleando, pero ya el muro no se está construyendo. Y como el muro no se está construyendo, el enemigo ya no viene. Entonces ellos tienen que vainar su espada. Escúcheme bien. Ellos son los que están.
¿quiénes son los que proveen piedra? ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que provee pan al que da de comer. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros somos fieles para dar nuestra promesa de fe misionera, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos enviando la piedra aquí a los misioneros para que ellos puedan construir. Pero escúcheme bien, si nosotros no somos fieles en picar la piedra, labrar la piedra y acarrear la piedra y mandarla para el campo, si no hay piedra en el campo, el muro no se va a hacer y el enemigo ya no va a venir. No hay necesidad de un ejército que esté defendiendo. Pero escúcheme bien, la razón por la cual la muralla fue terminada en 52 días no fue por Nehemías, fue porque Nehemías involucró a todo el pueblo en la obra de Dios. Escúcheme bien, esta declaración de propósito no lo pueden hacer los pastores, no lo pueden hacer los misioneros, solo lo podemos hacer todos. Todos tenemos que estar dispuestos a trabajar. ¿Dónde comenzamos? Averiguando las necesidades. Luego comenzamos a interceder. Luego viajamos para ver cómo podemos trabajar. Y luego involucramos a toda la iglesia para que toda la iglesia pueda hacer la obra de nuestro Dios. Vamos a orar.